a partir de este momento comienza la parte editorial o la sección editorial de Platica con Ángel. Vamos a ver. Corresponde esta al viernes 27 de septiembre del año 2024. Como dije hace rato, hoy se conmemora la consumación de la independencia, la entrada del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide. Y otro detalle, son 203 años los que cumple hoy México como nación o como país independiente. Pero eso era en el nombre. Faltaron todavía bastantes años para que México verdaderamente fuera un país con un gobierno, con el control del territorio nacional. Y eso se logró, aunque les duela a muchos, con don Porfirio. Punto. Nada más. El título del editorial de hoy es el siguiente: y de no gustarle a usted lo que dijere, ¿qué haría entonces? Me refiero, por supuesto, a la anticientífica. ¿Por qué? Porque ya el bulto ya no cuenta. Repito la pregunta: y de no gustarle lo que dijere, ¿qué haría usted al respecto? ¿Por qué esta pregunta? Una de las grandes interrogantes en este momento es: ¿qué va a decir la anticientífica el 1 de octubre en su discurso a las 11:05, 11:10 de la mañana en sesión de Congreso General? El común de los opinantes es que le va a rendir pleitesía a López Obrador, que va a hablar del segundo piso, el camino y dejará ver, pero en pocas palabras, nada dirá diferente a lo que ha venido diciendo desde hace, ¿le gusta a usted?, 4 años. Dicho de otra manera, al menos eso es lo que pensamos otros muchos, que es una táctica o una estrategia, por la duración que tiene ya esta actitud de servilismo de la anticientífica, pero habría que ver qué sucede. Y de ahí la pregunta: y de no gustarle lo que dijere, y vamos a ver. Pero antes de eso, ya que esto es una petición especial, hay una pareja que cumple 54 años de casados el lunes, pero me comprometí yo a empezar a felicitarlos desde hoy viernes, pero la felicitación buena va a ser el lunes. Ellos son Alejandra de la Garza y don Arcadio Espinosa. Tienen 3 hijos y 7 nietos. El 30 de septiembre cumplen esos 54 años, pero de una buena vez yo los felicito y prepárense para la pachanga el lunes. Pero les mando adelantado un abrazo a cada uno de ustedes por esa vida productiva, por esa bella familia que han formado, los 3 hijos y los 7 nietos. Y los felicitaré el lunes 30 también con mucho gusto. Muy bien. Aquí la pregunta, pues, en relación con eso de y de no gustarle lo que dijere, ¿qué haría usted? Esto tiene que ver no solo con la duda que está sembrada en muchos, en un sentido o en otro. Algunos dicen, es que hay que darle el beneficio de la duda. Bueno, pues yo no sé si haya país para cuando ella se decida resolver esa duda, ¿verdad? Otros dicen, va a cantarle loas a López Obrador y es un honor estar con el destructor, etcétera, etcétera. Si bien somos algunos los que decimos que se va a plegar, que no se va a atrever, pero bueno, probabilísticamente siempre quedaría esa alternativa. Muy bien. Haciéndome eco de esa última posibilidad remotísima, imagino yo no tengo una respuesta algunas cosas
puedo ayudar con otra A ver, cosa. ya entró aquí esta Sirio, ¿cómo se llama? Creo que ya se fue. Muy bien. Algunas cosas que podría decir desde mi punto de vista. Es más, si yo tuviera la tarea de escribirle el discurso, yo le pondría cosas como esta. Ya comenté algo en la plática anterior o la mañanera y lo voy a retomar el lunes dependiendo de lo que pase este fin de semana. Pero vamos a ver. Vamos a ponernos en la situación siguiente. Cuando ella hable del capítulo económico, ¿qué pensaría usted si ella le dijera a los mexicanos? Señores, las condiciones de las finanzas en que me dejan las finanzas públicas el gobierno que se va son de un desastre completo. No hay recursos para los compromisos más elementales. Por lo tanto, he decidido plantear y se verá reflejado en el paquete económico las siguientes medidas. Se suspenden las obras del Tren Maya hasta nuevo aviso, que las condiciones económicas cambien. También las de Dos Bocas, con el objetivo de dejar las cosas como están, destinar partidas nada más para el mantenimiento y en el caso del Tren Maya, empezar a tratar de corregir el ecocidio cometido en esa locura que fue el Tren Maya. Segunda propuesta que les hago. La carga pensionaria, primeramente de los pensionados con la ley del 73 del IMSS, más los que faltan y que se van a empezar a pensionar de manera acelerada en los próximos años, más el apoyo que se da a los adultos mayores, no es posible sostener eso ya. En el caso de los pensionados con la ley del 73, hay un derecho adquirido por ellos. Ahí poco o nada es lo que se podría hacer. Pero en el caso de los que todavía no se han pensionado, buscaríamos un mecanismo que les plantee o que les entregue una pensión acorde con lo que han trabajado, pero en nuevas condiciones. Ya les informaremos cuál es la propuesta para someterla a consideración del Congreso de la Unión. En el caso de las dádivas o de los apoyos a los adultos mayores, que se vería acelerado ese crecimiento en los próximos años. ¿Por qué? Porque va a empezar esa cuestión demográfica que hemos venido arrastrando, donde van en los próximos 4 o 5 años a incorporarse con el umbral de 65 años millones de mexicanos. Y debo decirles con absoluta franqueza, no hay dinero para eso. Vamos también a cambiar ese sistema y lo primero que debo decirles a ustedes es que la edad mínima subirá a 70 años en lugar de los 65 actuales. En el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es de los 18 a los 29 años, se va a reducir de los 18 a los 21. En el caso de que esos ninis estén estudiando, se les dotará de un año más para que terminen sus estudios superiores. Pero a los mayores de 22 años se les corta eso. Oportunidades de trabajo hay. No me parece correcto que se les esté dando a una persona de 29 años o de 28, 27, 26, 25, 24, una cantidad que es para las condiciones de México importante, se les va a cancelar a ellos. Y así voy a plantearles a ustedes una serie de medidas. ¿Por qué? Porque el nivel de endeudamiento a que este gobierno, señalando ahí al bulto,
llevó la deuda del sector público federal de 10.7 billones de pesos que la recibió a 17, eso nos genera un golpe tremendo en el presupuesto de egresos de la federación, al grado tal de que el año pasado en la ley de ingresos se tuvo que solicitar de este Congreso o de la anterior legislatura un endeudamiento de casi 2 billones de pesos. El paquete económico traerá una solicitud por una cantidad muy importante también, lo que va a generar, entre otros efectos perversos para la economía y para los agentes económicos privados, es que el gobierno federal, a competir con los solicitantes de crédito, pequeños empresarios, agricultores, etcétera. ¿Por qué? Porque el papel que emitiría el gobierno federal tendría, vamos a decir, mano, pues. Hoy les informo, para todos aquellos que dicen que nos vamos a agarrar las pensiones, de los 6 billones de pesos que administran las AFORES e invierten las CIEFORES, el 52% lo tienen ellos en papel del gobierno federal para financiar nuestro déficit operacional. Y así habrá otras medidas que son consecuencia del desorden en el que recibo las finanzas públicas, del desorden administrativo que este gobierno generó. Vamos a hacer auditorías extensas, exhaustivas, para informarles a ustedes la verdad de la situación en la que recibimos el gobierno en su estructura y sobre todo la situación real de las finanzas públicas. Baste con esos ejemplos, muy bien. Por supuesto que esto no va a suceder, ¿verdad? Pero estoy imaginando un escenario hipotético para que ustedes se digan a sí mismos, ¿qué haría usted ante esas palabras de la anticientífica? Partamos de la base de que usted es de los que ha acusado, estamos hablando en términos generales, de esa cuestión de mentir del gobierno federal, de engañar a la sociedad, a los empresarios, etcétera, etcétera. Ante esas verdades pesadas, duras, ¿qué dirían ustedes? ¿Las aceptarían? Y yo les respondo, no solo no las aceptarían, sino que además atacarían. Entonces yo les diría, bueno, ¿qué quieren entonces? Primero, exigían que hablare con la verdad. Ya lo hizo. Les está diciendo la situación real y las medidas duras, impopulares, dolorosas que va a tomar. ¿Por qué razón sería esta reacción? Porque el mexicano cualquiera está acostumbrado a que todo no le cueste. Tenemos un sistema fiscal obsoleto, caduco, que tiene huecos por todas partes. Habría que corregir eso. Somos, creo que, el segundo país que menos recauda en América Latina. Aumentaría el predial, aumentaría y se uniformizaría en el país la tenencia. Revisaríamos la estructura del IVA, eliminaríamos las exenciones actuales de algunos, de otros, y lanzaríamos una campaña de verificación y revisión de las cuentas fiscales de millones y millones de mexicanos que hoy o evaden o eluden, cualquiera de las dos cosas. Pero ante 130 y tantos millones de mexicanos, no podemos estar con esta penuria, que estamos dependiendo de un endeudamiento que prácticamente hemos llegado al tope. Y dejo para este momento dos cosas. Petróleos Mexicanos está sobrepoblado y le sobran aproximadamente 50,000 trabajadores, así de manera gruesa. Y una cantidad también importante a Comisión Federal de Electricidad. Vamos
No vamos a quebrar a Pemex porque ya está quebrado. No vamos a cerrar Pemex. Vamos a hacerlo una institución o empresa eficiente, una verdadera empresa que le sirva al país y a los mexicanos. Todo dentro de la ley. Se les respetará a esos 40, 50 mil trabajadores sobrantes sus derechos, sin lugar a dudas. En Comisión Federal haremos también lo propio. ¿Qué agregaría yo a eso? El anuncio de la creación de un sistema nacional de pensiones único, donde el empleado de una empresa privada, el trabajador en una empresa privada, el burócrata, el empleado de Pemex, de Nacional Financiera, de todos esos, un solo sistema de pensiones para desaparecer las inequidades y privilegios que hoy tienen ciertos trabajadores y empleados de algunas instituciones como Pemex, Comisión Federal, el sistema financiero, etcétera, etcétera. Enfrentaríamos con decisión, quisiera yo que dijera, el problema de las cuotas en las universidades públicas. No es posible que el estudiante de la UNAM esté pagando 25 centavos por semestre. Es una locura, eso es inadmisible. Quien defienda eso es un traidor a México prácticamente. Y así, ¿cuál sería la reacción de millones de mexicanos? No, pero ¿cómo es posible? Y esto. Entonces llegamos aquí a una situación. Por un lado, queremos que el gobernante nos diga la verdad, que tome decisiones dolorosas, impopulares para enfrentar eso. Y cuando lo intenta hacer, cuando propone hacerlo, en ese momento la gente dice no. ¿Qué agregaría yo? La cancelación en un cronograma de 3 años de las cantidades multimillonarias que se le entrega a los partidos políticos. Punto. Sin averiguar. Y así, ¿qué ganaríamos? Recursos para 2 sistemas públicos, el de educación y el de salud. Nada más. Restituiríamos fideicomisos que hoy, vean ustedes Acapulco, la presidenta municipal con todo el pelo empapado ahí, suplicándole a Joaquín López Dóriga, usted que tiene fuerza, que le hacen caso, necesitamos lanchas, necesitamos esto. ¿Saben por qué? Porque el presidente anda allá con los yaquis que entregándole que el plan de justicia. Si hay un grupo originario en este país que se caractericen por el alcoholismo y hoy las adicciones y ser los huevones más recalcitrantes del universo, ya anda dándoles y todo. Dice uno, no es posible. Bueno, esas cosas hay que enfrentarlas y corregirlas. No hay de otra. En ese momento, mexicanos de abajo, del medio, de arriba, de más arriba, iban a poner el grito en el cielo. Y yo diría que lo pongan. Si no, este país se nos va a ir de las manos, como ya se nos está yendo. Alguien dirá, oiga, pues es lo que hizo Milei en Argentina. Parecido. No es lo mismo, diría el doctor Simi. Pero tuvo que llegar alguien como Milei a hacer eso. ¿Por qué? Porque Argentina había perdido la viabilidad como país para administrarse de una manera más o menos eficiente. Era una locura Argentina. Y será por varios años. Hay que evitar que en México pase eso. Hay que evitar que lleguemos a eso. Pero ¿saben ustedes quiénes serían los principales opositores a eso? Todos los mexicanos. Nadie va a querer aceptar como persona física que la tasa que hoy paga, que es muy baja, la suban a X porcentaje. Que la revisión sea exhaustiva, que se contrate a un ejército de contadores que muchos de ellos andan desempleados. Órale, vámonos. Y vente para acá, carnal.
Tú tienes responsabilidad de los últimos 5 ejercicios fiscales. Lléguele aquí. Órale. Es decir, el país lo hemos destrozado a ciencia y paciencia. Llega un presidente, hace una pintadita, resana por acá, luego llega el otro, le cambia el color. Es que este no resanó bien aquí, vamos a ponerle esto y así. Pero el edificio, la estructura se ha venido deteriorando. Así como se los digo. Decir que fue López, sí, él ha hecho un gran trabajo para destruir este país en lo político, en la convivencia social, en esto y el otro, sí. Pero también los anteriores contribuyeron por desidia, por no atreverse a ciertas medidas dolorosas e impopulares. Por eso yo le pido a usted que cuando dice es que el gobierno debe hacer esto, yo nomás le suplico encarecidamente que si el gobierno de la anticientífica se ve orillada, porque no va a ser de motu propio, se ve orillada a hacer eso, no estemos llorando después, porque las cosas están sumamente complicadas y frágiles. Y esto ha llevado a cosas como esta. Este presidente acabó con los fondos y se agandalló lo que tenía el Fonden. Vean ustedes cómo está Acapulco ahorita. No se había terminado la reconstrucción de los estragos que causó Otis y véalos cómo están ahorita. Casi lloraba la presidenta municipal cuando hablaba con López Dóriga. Es decir, ¿por qué un país como el nuestro llegar a ese nivel por personajes como López Obrador y los que están a su alrededor? Así de sencillo. Que los otros también, pero no fueron tan cochis como dicen en mi tierra, como este. Este se sirvió con el cucharón del pozole, como dice Gilgamesh. Enloqueció, ya estaba loco, pero el poder hizo que exhibiera esa locura. Vean ustedes cómo anda ahorita, mostrando a su titeretita, su muñequita ahí, mírenla acá, pensando que así va a seguir. No, mañana, pasado, el año que entra, no lo sé, pero va a ser imposible seguir manteniendo eso, porque si intentare la anticientífica hacer eso, cuidado, la crisis que podría generar la llevaría a ella a un desenlace, a ella en lo personal, tremendamente grave para ella y para el país, por supuesto. Luego, miren, tenemos cosas como esta. Dice la anticientífica ante lo que está pasando en Acapulco y una pregunta expresa. Bueno, dice, yo voy a apoyar a los de Acapulco, a los damnificados, a partir del 1 de octubre. A ver, ¿qué va a suceder? ¿Quiere decir que la gente se va a quedar así, inmóvil? Oiga, no, es que va a ser a partir del 1 de octubre. A partir de que ya tome posesión, no. Ella tiene la fuerza y debería tenerle, decir al presidente, hay que lanzar toda la fuerza del Estado a apoyar a esa gente. Y que los yaquis allá, no me se vuelve borrachos, les llevan ahí unas caguamas y les dan marihuana y lo que sea, unos churros ahí y tequila, y ahí felices. Es decir, no puede ser cierto esto que estamos viéndole a esta mujer. No puede ser. O sea, en otro país medianamente serio, ya la habrían metido al bote, a la cárcel, por esa actitud criminal, miserable, ruin que está exhibiendo. Luego, miren, el presidente habla de una estupidez, abrazos, no balazos. Ahorita, México es un país prácticamente sin ley. ¿Han visto ustedes o han leído las noticias de lo que está pasando en la carretera entre Durango y Mazatlán? Acaban de parar hoy, de bajar a 150 turistas en 3 autobuses ahí, los mañosos son los que mandan ahí. Ahí en la carretera esa, que es un enlace terrestre vital para la llegada de insumos y la salida de productos terminados.
presidente loquito por acá, por allá. Y no se preocupen porque el lunes va a haber bailongo aquí en la mañanera. Ese hombre es material de un instituto de salud mental. Y nadie dice lo mínimo. Nadie. Y ahí tienen a este señor Protón, Electrón, o quién sabe cómo se llama este loco, así con un pinche bigote ahí. Luego vean ustedes esto que pasó en la Secretaría de Hacienda. Primero, nos vendieron la idea de que querían que se quedara el suavecito, el delicadito, que se quede, me voy a quedar para ayudar. Que porque es de gran prestigio internacional. No es cierto eso. Insistió la anticientífica que se quedara. ¿Por qué razón? Por el desastre de las finanzas públicas que dejaron. Pero él no es el responsable, fue López, que es un cobarde, un sacatón, que no se atrevió a decirle no. Por eso estamos así como estamos ahorita. Y se mencionaba que Llorio, el subsecretario, podía ascender a secretario. Y luego se decía que iba a ir a Pemex. Toma. Entonces dice él, bueno, pues de eso se trata, van a seguir. Tiene una oferta en el BID y ya se va. Y ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Eso es en Hacienda. Y adentro hay una situación de crisis profunda por el desastre en que deja las finanzas públicas este gobierno. Y ya lo que quiere el suavecito es el delicadito, ya quiere irse. Porque si bien él no objetó esa bola de tonterías, no le van a echar la culpa por el momento al bulto López Obrador. ¿Qué va a pasar ahí en Hacienda? Nadie lo sabe, porque hasta ahorita no tenemos la menor idea de cuáles son las ideas para la gobernación de la anticientífica. No tenemos idea alguna de qué piensa hacer con este gobierno en ruinas que le dejó el bulto López Obrador. En esas condiciones, ¿qué es lo que podemos plantear? Miren ustedes. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esas imágenes de un terrorista islámico, estos de Al Qaeda o ISIS, el Estado Islámico, etcétera. Muy bien. Un joven, 16, 18 años, con 10 kilos de explosivo en un chaleco hecho exprofeso, se va a un lugar donde están bailando los jóvenes y ahí grita, Alá es grande, pero en árabe, jala, y no quedó de él ni el recuerdo porque queda hecho polvo por la explosión y mata a 100 o a 50, 80. ¿Por qué creen ustedes, por qué piensan ustedes que esa persona hizo ese acto de sacrificio? ¿Piensan ustedes que le pagaron? No. ¿Piensan ustedes que le prometieron, oye, mira, sales tú y haces esto y a tu familia le vamos a dar lana? Tampoco. ¿Saben ustedes por qué miles de esos jóvenes hacen eso? Por las ideas que un grupo de asesinos les han inculcado. ¿Qué quiero decirles con esto? La importancia que tienen en la actuación de un individuo, desde el más modesto hasta el más encumbrado, las ideas. ¿Y por qué planteo eso? Miren, la actividad política para ponerlo fácil, desde fines del siglo XIX, no se diga ya el siglo XX, está marcada en las democracias, por supuesto, hay varios partidos, y en las dictaduras es un solo partido. Pero en ambos casos, la fuerza que lleva a los militantes de esos partidos, a los integrantes de esos grupos guerrilleros, terroristas o los militantes de esos partidos únicos, llámese como se llame, Partido Comunista, Partido de los Trabajadores, etcétera, les han inculcado
un conjunto de ideas que los lleva a realizar esas acciones. Dicho de otra manera, para que una persona actúe de esta o esta o esta forma, tiene que pensar, tiene que tener en la mente ese paquete ideológico, vamos a ponerlo así. Muy bien. ¿Quiénes son en las sociedades modernas? ¿Quiénes son en las democracias las instituciones o los responsables de plantearle a los ciudadanos conjuntos de ideas para que las hagan suyas y actúen, votando, criticando al gobierno que no cumple sus ofertas, etcétera, etcétera? Esos son los partidos políticos. La tarea fundamental de los partidos políticos es inculcarles a sus militantes la visión que tienen del desarrollo, cómo hacerle para que la economía crezca, cómo llevar a cabo elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué han hecho los partidos en México? Particularmente desde el año 96-97, con aquella reforma electoral, donde aquel financiamiento que el PRI recibía de manera subrepticia y los otros tenían que andar vendiendo boletos para las rifas, etcétera, que hacía el PAN, por ejemplo, pasamos a un esquema de financiamiento público. El artículo 41 de la Constitución, ahí está plasmado. Esa reforma que se hace en el gobierno del presidente Zedillo tiene críticos, pero tiene también defensores. Los defensores aducen, palabras más, palabras menos, que era la única salida posible. Otros decimos que no, que la postura correcta era que todos los partidos, los existentes y los que iban a venir en el futuro, obviamente, tenían que buscar el financiamiento con las cuotas de sus militantes y de sus simpatizantes. Ganó la que impulsó el presidente Zedillo, y a partir de ese momento los ciudadanos, los militantes integrantes de esos partidos ya no contaron. ¿Por qué? Porque los recursos le llegaban a los dirigentes, a las dirigencias de los partidos. Y ahí se creó un círculo vicioso. Yo no me peleo con el gobierno porque me tiene esto, me sabe el otro, y voto a su favor y todo porque me va a llegar el... Si yo me opongo a eso, si contravengo los planteamientos de ellos, entonces o me meten al bote o me desprestigian o lo que quieran ustedes. Situación que estamos viendo ahorita. Pero a lo que voy es la importancia de ese trabajo político ideológico de los partidos. El PAN es un partido que tiene en sus planteamientos la democracia, el respeto del individuo, el respeto a la vida, etcétera, etcétera. El PRI, el nacionalismo revolucionario, un papel activo del Estado en la economía, remanentes, lo que quieran ustedes. Y así, cada uno. En el caso del Verde, bueno, pues es a robar puros dólares porque son verdes ellos. El Partido del Trabajo, robar mucho, mucho, pero sin trabajar. Y Morena, que es una mezcolanza de cosas aparentemente religiosas. El otro día el presidente, el bulto, en una declaración estúpida, no por la declaración misma, sino porque en un país donde el gobierno es laico, dice él, bueno, dice, con eso yo digo que esto fue obra de Dios y que Dios... Espéreme, señor. Esas son sus creencias. Usted como jefe de Estado no debe hacer eso. Le vale a él. Estamos, pues, ante una situación donde la palabra, las ideas, gozan de mala fama en México. ¿Por qué? Porque dicen, es que puras palabras, es que el hombre, al ser el único ser vivo racional, para moverse, tiene que estar convencido. No hay otra forma. Esto viene a cuento a raíz de esto que está pasando
en México, un tuitero, una persona que me sigue en el Twitter, plantea, es que ya basta de palabras, hay que actuar, dice. Entonces yo le pregunto, ¿podría usted ser tan amable de decirnos qué entiende usted por actuar? Y luego contestó con una frase que no tiene pies ni cabeza. En vez de decir, no sé, eso habría sido honrado intelectualmente. Pero se enredó en su propia pita, como dicen, su propia cuerda. Pero el hecho ahí queda. Hoy diría Fox, hoy, estamos en la etapa de que debemos recuperar la palabra, las ideas, para que los ciudadanos tengan clara en su mente tareas que hay que hacer, pero producto del convencimiento que él adquiera mediante la palabra. Que otros, los cuadros de los partidos, etcétera, etcétera, o lecturas, lo que quieran ustedes. Y esto va a ser un periodo que cuando menos va a durar de aquí quizá a fines del año próximo. ¿Por qué? Los partidos de oposición, que hoy son dos, el PAN y el PRI, quedaron maltrechos después de esta elección. Sus dirigencias están siendo cuestionadas. En el caso del PRI, un cambio estatutario ha sido cuestionado. El INE, el Consejo General, a través de la Comisión de Prerrogativas, le dio palo a esas reformas estatutarias, basándose en preceptos de la ley vigente. Eso llegará a la Sala Superior del Tribunal Electoral y ahí será la última palabra. Las decisiones de la Sala Superior son acatables, mas no atacables. Es decir, lo que resuelva la Sala Superior, eso va a ser. Podría regresar ese alegato y decir, a ver, el PRI no hizo esto bien, lo tiene que hacer bien. Podría ser varias posibilidades, pero la decisión de la Sala Superior es la ley, vamos a decir, ¿verdad? En el PAN hay dos candidatos que buscan ser el dirigente máximo del PAN, la señora Adriana Dávila, una aguerrida militante del PAN, y por otro lado, el que parece ser el que le gustaría a Marco Cortés que fuere su sucesor, exdiputado Jorge Romero, creo que es su nombre, ¿verdad? Entonces va a ser un periodo difícil para los dos partidos. Conflicto legal el del PRI, conflicto interno por la cosa de la decisión de quién será su dirigente, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, esto nos va a llevar de aquí a diciembre, vamos a ponerlo de esa manera. Pero luego, a partir de enero, comienza el proceso para la formación de nuevos partidos políticos que participarían por primera vez en la elección del 2027. De tal manera, pues, que va a haber una etapa donde la posibilidad de militar en un partido para hacer trabajo político, trabajo ideológico, se ven muy difíciles en este momento. De ahí la tarea que tenemos los ciudadanos interesados en esto, es hablar con la gente, los amigos, en este tipo de espacios, dando argumentos, etcétera. Pero ¿qué es lo que tenemos? El silencio. El silencio. Yo a veces de víbora que soy, y la marea rosa, ¿dónde están esos millones? De esos 2 millones que decían salieron a la calle vestidos de color, vestidos de rosa. Muy bien. Yo no quiero los 2 millones, nomás quiero 100,000. Que esos 100,000 estuvieran peinando el país para sostener reuniones con ciudadanos en sus casas, en un salón, en un saloncito, en una escuela, en locales de los partidos, para vender o tratar de vender esa visión, esas palabras, para que este ciudadano empiece a despojarse del excremento político ideológico que todos los partidos le han inculcado desde los años
30 de fines de los 30. Y a eso nos negamos. No queremos ni siquiera hacer eso. Por ejemplo, una cosa como esta, yo tengo conocidos, amigos que tienen buenas ideas, disruptivas algunas, otras, vamos a decir, que se verían vistas así con dificultades, pero no se atreven a hacerlas públicas, pues. Así no se puede. Otros, pues, hay que darle el beneficio de la duda y están pasivos esperando a ver qué sucede. Así, este país va al abismo. Va al abismo. Si les pedimos a los académicos, pues igual están en su cubículo, no quieren perder la plaza, o son morenistas. Los empresarios, entre comillas, pues esperando a ver qué trae la anticientífica, un contratito, privilegios por acá y que los impuestos y lo que ustedes gusten y más. En ese sentido, pues, hay que darle valor hoy a la palabra, a hablar, no andar en la Plaza de la Constitución gritando, no. Hablar pequeños círculos y empezar a generar una masa crítica que tenga una visión diferente de la que tienen. Bueno, porque además ni siquiera la tienen, porque no promueven en lo más mínimo eso. No hay otra forma, pues. Algunos dirán, bueno, pues está bien, hazlo tú, pues. Yo estoy equivocado, acepto, hazlo tú, sal, órale, dilo. No, bueno, bueno, entonces, pues, ¿de qué se trata esto? Es hablar o actuar, no son opuestos, no son lo uno o lo otro, sino que el actuar es consecuencia de tener una visión que la hemos obtenido hablando. Las ideas, la fuerza de las ideas. Dejé para el final esta propuesta, entre comillas, o esta idea disruptiva, que a mí me gustaría ver en el presidente de la República, fuere quien fuere. Ustedes seguramente han padecido los acontecimientos, la destrucción de propiedad pública y privada de estos, pues ya no tan jóvenes, de la normal rural de Ayotzinapa y de una serie de grupos que se pegan ahí y andan destruyendo y causando miles de ¿cómo se dice?, de disturbios. Muy bien. Pero esto así lo han hecho siempre, desde antes del asesinato de estos 43. Saquean camiones repartidores o los secuestran, despojan a los operadores de eso, se roban toda la mercancía que allí va, o a veces van en esa masa amorfa a destruir las instalaciones de un congreso local en tal o cual estado. En otros casos se ponen en las casetas de peaje y saquean ahí y punto. Llegan a la Ciudad de México o van a Chilpancingo o van a otra ciudad, causar destrozos mil y la autoridad inerme. Bien. Esta tragedia de los 43 fue el 26 de septiembre del 2014. Muy bien. Ahí se manejaron las cosas mal, lo que ustedes gusten. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Ayer leía o escuchaba a una persona, dice, es que hasta que sepamos qué pasó o alguna cosa así, si viene este gobierno y otro, y nosotros estaremos aquí para saber qué pasó y que los encuentren. ¿En verdad piensan? Y me duele mucho decir esto. ¿En verdad piensan esas personas que están vivos? ¿En verdad? O sea, ¿estarán tan mal de la cabeza que piensan que están escondidos por allá el gobierno malo, el ejército perverso, y les va a decir, aquí están, ya no estén jodiendo, aquí están los 43? No, señores. Acepten
la dolorosa y cruda realidad de lo que pasó esa noche. Es un secreto a voces en Guerrero la participación de esos jóvenes que quiero pensar obligados por los de tercero o cuarto año, lo que sea, a participar en actos delictivos, algunos incluso colaborando con grupos del narcotráfico. Eso es sabido, no estoy diciendo algo nuevo. Pero, ¿cómo vamos a aceptar eso? Muchos familiares de esos jóvenes que perecieron, que los asesinaron, saben eso. Pero es muy doloroso reconocer, mi hijo efectivamente, o sea, pedir eso es una ilusión. Pero lo que sí es viable es, a ver, señores, esto pasó hace 10 años, que el ejército, quien haya sido, marcianos, lo que sea, ustedes sigan buscando por los cauces legales, pero eso no les da a ustedes el derecho de violar la ley, de destruir propiedad pública y privada y secuestrar a cientos de personas inocentes en centros comerciales. No, señores. A partir de la fecha, ustedes tendrán toda la libertad de seguir haciendo sus gestiones en lo que podamos apoyarlos, pero respetando la ley. Nada de secuestrar camiones, nada de robar esto, nada de robar cassettes, porque aquel que delinca va a ser capturado, las pruebas y puesto en prisión. ¿Van a escuchar ustedes eso alguna vez de un alto funcionario? No, pero no hay otra solución. Como no se puede demostrar, porque además, cuando se dijo, bueno, aquí tenemos estos 100 y pico, no sé cuántos restos óseos, se opusieron a que los llevaran a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para que determinaran si pertenecían o no, porque eso les echaría abajo la hipótesis que les ha dado fama a este señor abogado ahí y a un modus vivendi, un modus operandi y vivendi, pues que dice uno, bueno, ¿cuánto va a durar esto? ¿20 años más? ¿30? ¿Conciben ustedes un país medianamente administrado que permita eso? No, no, punto. Pero en México existe la idea de que si ustedes como gobernantes hacen respetar la ley sin distingo alguno, son represores. No, los represores son los que destruyen, son los que se roban el dinero de las casetas de peaje, son los que despojan de camiones y se roban la... Esos son los que están violando la ley, no el gobernante que busca que la ley sea respetada. ¿Qué veremos dentro de un año? Lo mismo. Y dijo, el caso Ayotzinapa es un caso vivo. Pues, ¿en qué sentido es un caso vivo? El mismo gobierno para echarle la culpa a Peña Nieto, dejó ir a los criminales confesos. Es decir, ¿por qué razón? Porque nadie se atreve desde el gobierno federal a decirles la verdad a estos padres de familia. Señores, entiendo perfectamente su dolor, su tristeza, lo entiendo. Pero exigir a este momento que nos los entreguen vivos no es posible eso. Y cuando queremos meter a la cárcel a estos y estos, no es cierto que ese quemadero no fue posible, que las llantas y que el grupo interdisciplinario se genera una especie de conjura, fue el Estado. Y así como eso hay miles de casos en el país, miles de casos. Somos para todo fin práctico un país donde la ley no tiene el menor respeto. De ahí la preocupación de actores económicos, de ciudadanos, de este desastre que es la reforma judicial. Pero en la medida que no nos atrevamos
a decir las cosas a fuerza de la palabra y con actos apoyarla, esto va a ir empeorando día con día. ¿Qué va a pasar cuando llegue la iniciativa de ley de ingresos el 15 de noviembre y este gobierno pida autorización para endeudarse $1.5 billones, 2 billones de pesos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué van a decir la mayoría que tiene absoluta en las dos cámaras, los de Morena y el Verde del PT? Nada, al contrario. Este presidente les dijo, no me cambien ni una coma, cabrones, ni una coma. Y así lo hacían. E iban a sus estados estos diputados y presumían, no le cambiamos una sola coma. Oye, vergüenza te debería dar, no, no saben lo que significa eso. Ese es el panorama que hay ahorita, previo al día fatídico del 1 de octubre. Yo quisiera que ustedes se quedaran con esta sección editorial, con ese mensaje. La palabra importa. Y en esta etapa debemos hablar, debemos convencer al otro. ¿Cómo? Con palabras. Las estructuras de los partidos, ahorita no voy a decir que sean inexistentes, porque ahí están. Pero el trabajo real el trabajo prioritario de un partido es el fortalecimiento ideológico, o si quieren, cívico-democrático de sus militantes. Eso no existe. No hay esa actividad. Y tienen recursos. Les entregan cantidades, cientos o miles de millones de pesos a los partidos. En esas condiciones, pues, dice el ciudadano, oye, yo solo, ¿qué puedo hacer? Mucho, pero en un círculo muy pequeño. Pero hay que hacerlo. Me decía una persona, bueno, tú, Ángel, con esto que tienes ahí, ¿a cuánta gente has convencido? No sé, le digo, ¿no? Ya ves, no sirve eso, casi me dijo, no se atrevió a decir, no sirve para nada, pero yo tengo una opinión diferente. Creo que sí sirve esto. ¿Qué tanto? Pues no lo sé, no tengo así como un voltímetro, no tengo un aparato para medir eso. Pero esperaría yo que cuando menos hubiera convencido a unos cuantos de difundir las cosas, de hablar con los vecinos, los amigos, pensando en que el 27 vamos a tener otra prueba. Va a haber varias gubernaturas en juego, congresos locales también, y por supuesto la renovación de 500 diputados federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 27 de septiembre del año 2024.